Estas son preguntas bastante sencillas de esta unidad, así que si alguno de los que no suele presentar tiene ganas de presentar, lo invitamos a compartir pantalla, y si no, bueno, elijo yo alguno de la lista aquí del costadito. ¿Qué les parece? Que no sea Camila Espíndola, Juan Vicens, aquí veo la cara de Gonzalo Luján, digamos, todos ustedes que suelen participar, algunos más, que se sume alguno, alguna que no suele presentar la pantalla. ¿Nadie se anima? Tenemos pendientes ejercicios 4, 11, 12, 15, 16, 17. Profe, Sí. sí, soy Medina. Yo presenté una vez, no sé si... Sí, ustedes están siempre muy presentes. Por eso ahora es como quiero darle el espacio. Vamos a admitir a Lucas. Darle el Profe, espacio. yo, Sí, Brenda. hola, yo no puedo presentar pantalla porque estoy del celular, entonces yo siempre lo digo. Pero si quiere que presente un ejercicio lo hago, pero no tengo cómo para compartir la pantalla. Bueno, en ese caso, no para ahora, pero te lo digo para la próxima vez, vos podés tomar una foto de lo que hayas hecho en papel. Imagino que vos lo resolvés en una hoja. Sí. Le podés tomar una foto, ¿sí? Y después, con tu celular, al compartir pantalla a través de Meet, vos compartís tu pantalla y abrís la ventana de la galería, por ejemplo, con la foto de la ejercitación que has resuelto. Y esa es una manera de poder compartir lo que vos hiciste en papel a través del celular, que por ahí un poquito más engorroso que en la compu, pero se puede, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta, está bueno poder presentarlo así también. Bueno, ahí le saco el foto. Gracias por esta data. Por favor. Bueno, vamos a elegir a ver alguno. Lourdes Julieta Silva. Justo ha abandonado la reunión. Lucía Francese. ¿Estás por ahí, Lucía? Sí, estoy buscando el archivo. Bueno, esto es la idea de poder exponer y compartir lo mucho o poco que hayan podido hacer. No es la idea de chequear si tienen toda la ejercitación hecha, si la tienen bien hecha. Esto, la idea es sumar para que entre todos podamos resolver todos los ejercicios, ¿sí? Veo también Lorenzo Joel Segura, Marcelo Verdún, no sé, son muchos los que no me suenan que hayan compartido tanta pantalla. Bien, vamos entonces con... Bueno, Sí, Lucía. ¿se ve? En realidad no entendí mucho esta unidad. O sea, tuve que leer varias veces, pero todavía no me queda claro. Bueno. Pero, o sea, lo que yo entendí es que en la fase que coexisten dos estados, y lo entendí como que puede ser líquido y vapor o líquido y sólido, no los cuatro juntos, ¿no? No, vos tenés un equilibrio entre, o sea, hablamos de tres fases de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y bueno, puede haber un equilibrio entre dos de ellos, sea líquido o vapor, sólido líquido, o vapor sólido, ¿por qué no? De sólido Claro, que o sea, pasa a gas. ¿o no? ¿Cómo, perdón? Que serían solamente de a dos. Es como un sub y baja. El equilibrio se da de a dos partes, exactamente. Claro. O sea, lo que yo entendí es que se encuentran en estado de equilibrio porque el sistema es muy dinámico y, o sea, como que a nivel macromolecular sí, creo que era eso, no se observan cambios
Y no entendí bien el concepto de que sea muy dinámico. Bueno, el resto, para la pregunta 4, que era, yo aquí no la tengo, esto de cómo se puede determinar que dos fases que coexisten se encuentran en equilibrio. ¿Qué puede aportar el resto? ¿O cuándo sabemos que eso sucede? Teóricamente, Yo aunque sea. puse, Sí, profe, yo puse que el equilibrio se producirá a nivel macroscópico, cuando el sistema alcance la igualdad entre las moléculas, que pasa de un estado a otro y viceversa. A nivel molecular, el sistema estará siendo dinámico, cerrando el sistema en vacío y estableciendo temperatura y presión de equilibrio. Yo no sé bueno, no sé si está bien así respondí. ¿qué opina el resto? ¿Cómo definimos que un sistema en equilibrio? ¿O cuáles son las variables a identificar que me definen que ese sistema está en equilibrio? ¿No tenés micrófono, Candelaria? Bien, no tenés micrófono por lo que veo. Lo que dice Candelaria en el chat va un poquito más hacia el aspecto teórico, muy bien, y nos dice que cuando tienen los procesos igual velocidad y la presión es constante, están en equilibrio. ¿Qué querrá decir, porque no tiene micrófono parece Candelaria, respecto a que los procesos tienen igual velocidad? ¿Cuáles son esos procesos? El de condensación y vaporización. ¿Podría ser la temperatura? Vamos a lo que plantea ahí de condensación. Cambios de estado. El movimiento. ¿Cómo? Los cambios de estado. Bien, o sea, recuerden que siempre tenemos dos fases en equilibrio. Tienen que estar presentes las dos fases. En la medida que no haya una de las dos. ¿Puede variar por la temperatura? Sin dudas que los equilibrios dependen de la temperatura. Independientemente de la temperatura, siempre alcanzaremos un estado de equilibrio, en la medida que existan las dos fases aún, ¿sí? Entonces, ¿qué proceso se daba de, por ejemplo, líquido a gaseoso? ¿Cómo se llamaba ese proceso? Ebullición. Evaporación. O ebullición. Bien. Vaporización. Evaporación, que podía ser Superficial. por superficie, o sea, es vaporización, puede ser una evaporación de superficie o una ebullición del líquido. Es decir, tiene una velocidad de pasaje de moléculas del seno del líquido al estado gaseoso, ¿sí? Y a la inversa, ¿qué es lo que se daba? Digamos, si teníamos una masa gaseosa, también podía ser que pase al estado líquido. ¿Cómo se llama ese proceso? La condensación. Bien, entonces, ¿están de acuerdo que estoy leyendo un poquito el chat ahí, viendo que dice Carlos, dice cuando la composición no varía con el tiempo? Carlos, amplíanos qué sería composición para vos. Carlos Ucelo. Yo lo que le estaba comentando es que, bueno, hay una cierta velocidad de pasaje, es decir, una cantidad de moléculas por unidad de tiempo, que pasan del estado líquido al gaseoso, y a la inversa lo mismo, una cierta cantidad de moléculas de estado gaseoso por unidad de tiempo que pasan a estado líquido o fase líquida. Concentración de las moléculas. Bueno, sí, te diría que más que nada a lo mejor es cantidad. Uno en el estado líquido o la fase líquida, uno no, en el caso del agua, por ejemplo, no podría evaluar concentración. Tiene que ver con esto, con cuántas moléculas pasan de una fase a la otra y cuántas pasan de esa segunda fase a la primera, ¿sí? Entonces el equilibrio, ¿cuándo se alcanzaba? Y me vuelvo a leer. ¿Tiene que ver algo con la entalpía? Cuando llegan a la misma velocidad del movimiento de las partículas.
Profe, Bien, Gonzalo. Sí, Micaela. ¿puede ser que es cuando es reversible? Qué buen detalle que planteas, Micaela, porque si los sistemas no fueran reversibles, si supongamos que el hielo solo pasa a estado líquido y no podemos pasar del estado líquido al sólido, a hielo, no se podría dar un equilibrio dinámico. Entonces, todos los sistemas en equilibrio son reversibles. Ok. ¿Sí? Profe, Sí, Francisco, y después Gonzalo Luján amplía lo que comentaste. Francisco. y para que ocurra esto, ¿no siempre tiene que ser un sistema cerrado? ¿En un sistema cerrado? Sí, es más fácil analizar un sistema cerrado si es que evaluamos gases, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque el gas genera una presión determinada y dijimos que los gases, si recuerdan, adoptan la forma del recipiente que lo contienen. Y si ese recipiente es ilimitado, es decir, es abierto, uno nunca estaría en equilibrio. Nunca alcanzaría el equilibrio entre dos fases. Uh-huh. Gonzalo, ¿qué comentaste recién? Ampliando un poquito. Que por la velocidad de la partícula, cuando igualan a la misma velocidad, se produce el efecto de condensación en un ambiente cerrado. Bien, y vos decís que se produce condensación, o sea que hay ciertas moléculas en estado gaseoso que pasan al líquido, es decir, se chocan, se unen. Claro, porque chocan, claro, exactamente. Chocan entre sí y precipitan. Bien, y esa cantidad que precipita, ¿qué pasa cuando iguala las que siguen saliendo del líquido y se transforman en gaseosas? Ahí entran en equilibrio. Bien, Alejo. ¿Por qué decís lo que decís? Contanos. Porque se pueden llevar a cabo las dos acciones, que una se precipite y que la otra se evapore al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué pasa cuando la misma cantidad de moléculas pasa de un estado al segundo y del segundo pasan la misma cantidad al primero? ¿Podemos decir que estamos en equilibrio? Se produce un equilibrio. Claro. Y cuando llegas a ese equilibrio, ¿se paran los procesos? O sea, ¿no hay más pasaje de moléculas de una fase a otra? Continúa. ¿O sí? Continúa. ¿Y cómo continúa? Esto sigue como un circuito. Constante. Claro, se da toda una continuidad. Es como un ciclo. Bien. Si lo vemos como un ciclo, al inicio, si ponemos solo agua, decíamos que va a haber una cierta evaporación, una velocidad de evaporación, y que esa evaporación dependía de la temperatura, ¿sí? Esa magnitud. Y en el segundo cero, cuando ponemos líquido, en el estado gaseoso no tenemos ninguna molécula, ¿sí? Partimos con 0 moléculas en fase gaseosa. Ahora bien, en la medida que se empiezan a generar moléculas gaseosas, empieza a aparecer el fenómeno de condensación. Primero en magnitud pequeña, porque hay pocas moléculas gaseosas, pero como sigue evaporando ese líquido, de repente ya la magnitud de la condensación empieza a ser cada vez más grande en la medida que tengo más moléculas de agua gaseosa, ¿sí? Va pasando de fase en fase como de manera escalonada y en forma de ciclo, así. Sí, a ver, si vemos un sistema, recuerden que vamos a analizar 2 fases, no vamos a analizar 3 juntas. A la vez no vamos a ver un circuito lineal, si vamos a ver un ciclo entre una fase y otra. Joaquín, ¿qué aportabas? Nada, que yo decía que era de 2 ciclos. ¿Y qué serían los 2 ciclos? Digo, de estado líquido a sólido, o de sólido a líquido, o de líquido a gaseoso a líquido. Bien. ¿Sí? Entonces, podemos teóricamente definir un equilibrio cuando ambos procesos de una fase hacia otra y de esa otra fase hacia la primera están en igual magnitud. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Saben dónde hay equilibrios de cantidades?
Les voy a dar un ejemplo de un boliche. Así que ahora, bueno, no tenemos COVID por medio. Abre el boliche 1 de la mañana. ¿Cuántas personas hay dentro? Pocas. 20. Pocas, sí. 20, ahí va Camila. 2 de la mañana, ¿cuántas entran? Más o menos. 300. 300, dice Gianfranco. Bueno, ¿cuál es la capacidad de Gianfranco? Vamos a imaginar un boliche cualquiera. ¿Cuál es la capacidad máxima de ese boliche que estás imaginando? 500. 500. 500. ¿Qué pasa cuando llegan las 500? Se llena. Se llena. Empiezan a sudar. También. Y escúchenme, para que entren 10 personas más, como no caben más, ¿cuántas tienen que salir? La misma cantidad. 10. Entonces empiezan a salir 10 personas y ¿qué hace el seguridad de la puerta? Deja entrar a 10 personas. Salen otras 5, deja entrar 5. Salen 5 más, entran 5 más. Y ese, cuando está en capacidad máxima, es cuando ambos procesos de salida de personas y de entrada de personas están en igual magnitud, ¿sí? Al inicio, cuando habían 250 personas, a lo mejor 10 se iban, salían, pero entraban 20 o 30, ¿sí? Se iba llenando, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces el proceso de ingreso al inicio era mucho más grande que el de salida. Entonces cuando hay 450 personas ya empiezan a salir a lo mejor algunas más, pero siguen entrando más de las que salen. Ahora bien, cuando se llega a la capacidad máxima, en la medida que salen 10 personas, entran otras 10, salen 10, entran 10, ¿sí? Entonces ambos procesos adoptan igual magnitud y ahí podemos definir como que el sistema está en equilibrio, ¿sí? No sé si fue una comparativa que aclaró un poco o no. Yo lo pensé más de parte de un vaso de agua, el agua fría con un cubito de hielo. Lo entendí mejor así. Que por ahí bueno, ahí puede vos estás ser mejor. planteando una fase sólida con líquida. ¿Cmo lo pensaste? Pones un vaso con agua, le metes un hielo y o sea, el hielo va a estar a la misma temperatura que el agua, pero va a enfriar más el agua y el hielo se va a empezar a derretir. No sé cómo explicarlo. Bien, pero la pregunta es, en ese caso, ¿el agua en algún momento pasa a ser hielo? ¿Cómo? ¿El agua líquida en algún momento pasa a ser hielo? Es decir, vos me estás planteando el fenómeno de que se fusiona el hielo, se pasa de estado sólido y se convierte en agua líquida. Sí. ¿Sí? No llega. Entonces la pregunta es, para que haya equilibrio, el agua líquida en algún punto también tendría que solidificarse, es decir, pasar de fase líquida a sólida, porque es un equilibrio entre fase sólida el hielo y fase líquida el agua. Y en realidad no. A menos que una vez que se derrita el hielo lo pongas de nuevo en el congelador, pero no. No. Y entonces, ¿podemos hablar de sistema de equilibrio ahí? No. Bien. ¿Se entiende el concepto de no equilibrio? Sí. En la medida que no se den ambos procesos y en igual magnitud, no vamos a poder hablar de equilibrio. Profe. Ahí va. Ahí va. Marcelo. Entonces, si pasa un solo proceso, no hay equilibrio. No hay equilibrio. Bien. Por eso se le llama ciclo. Se genera un ciclo entre esas dos fases que estamos analizando. Va tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Indefectiblemente tiene que ser un ciclo, y como todo ciclo es dinámico porque ambos procesos se dan. Sí, Camila. Perdón, decía reversible, creo que se escucha medio lento. A ver. Profe, ¿Todos me escuchan más o menos bien? Sí. una consulta. Yo había dicho que para que una de las características era que eran reversibles. O el equilibrio, una de las características que es reversible. ¿Hay algún caso en el que no sea así? No, siempre. Siempre debe ser reversible para que izquierda a derecha pueda ir de derecha a izquierda. Claro.
¿sí? Un sub y baja es un equilibrio. Un extremo sube, pero en algún momento tiene que bajar. ¿Y qué pasa cuando baja un extremo el sub y baja? El otro extremo sube. Sí. Y así cuando está arriba vuelve a bajar, y como baja un extremo, el opuesto sube. Y eso es un sistema en equilibrio. Ambos procesos van de derecha a izquierda y de izquierda a derecha continuamente, porque es dinámico. Todo el tiempo está pasando eso, pero como la velocidad es la misma, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, las unidades totales que tengo en la izquierda y en la derecha empiezan a ser constantes. ¿Sí? Si vemos el caso del agua líquida con el gas, que analizamos esta mañana, cuando está en equilibrio, yo ya no veo, veo que el volumen del agua líquida es constante, como que ya no se pierde más por evaporación. Y en realidad, la evaporación sí se está dando, pero también se está dando la condensación, entonces el volumen total de agua líquida ya no varía, y en ese punto estoy en el equilibrio. ¿Sí? Y si no varía la cantidad de agua líquida, tampoco varía la cantidad de agua gaseosa que tengo. Porque a partir del agua líquida se están generando muchas moléculas por evaporación, pero a su vez están desapareciendo de esa fase por condensación muchas moléculas. ¿Sí? Sería como el glaciar, ¿no? Como los glaciares, digo.